Buenos días, buenos días, amigo, amiga, hermano, hermano. Adoro poderse encontrar este jornal esta mañana y estamos muy contentos para hablar contigo sobre la oración. Sabe que me gusta tener mi deseo orar contigo. Cualquier sea tu circunstancia, cualquier sea tu problema, disposa tu corazón a orar contigo. Creemos que la oración es el poder de Dios, es la manera que podemos conversar con Dios, porque Dios quiere bendecir tu vida. Porque Dios dice en el Mateo 7:7, pide o dar. A veces dice que no pidemos y sabe que no sabe cómo pedir. Y sabe cómo no sabe cómo pedir. No sé, quizás en esta mañana está pasando un momento muy difícil en tu vida, de un momento muy complicado. Quizás tu familia está muy desordenada. Quizás tu vida muy desordenada. Quizás llega un momento en la crisis mundial te afecta a tu vida. Yo quiero decirte hoy que Dios quiere hacer algo por ti. Pero es cuando tú vuelves tu corazón a Dios. Es cuando tú tomas la decisión para conocer la señoría de Dios. Es cuando quieres conocer que Dios es tu jefe. Dios es tu mediador. Es cuando tú sabes que Dios solo puede en Cristo. Cuando tú sabes, no hay otro Dios que puede salvar tu vida. No hay Dios que está cuidando de tu vida, solo Dios. Lo que va a decir, quiero decir. Quizás en este día tú vas a decir, si de verdad existiera Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantas personas sufriendo? ¿Por qué hay tanto hijos, niños abandonados? Pero quiero decir algo esta mañana. Quiero decir algo esta mañana. Es porque estas personas no buscan a Cristo. Porque Dios dice buscar a mí. Buscar a mi hermana. Dios te pide a mí. Es porque esta persona no conoce a Cristo por su Señor. Que Dios quiere bendecir tu vida. Dios toma la más duro que Dios toma la muerte. Dios da su vida por los demás. Y si no hay mejor amor que eso, da su vida por los demás. Yo quiero decir, tu situación, el poder, la situación que está pasando en tu vida, no es más mayor que el poder de Dios. No es más mayor que las bendiciones que Dios tiene para ti. Amén. Dios quiere bendecir tu vida. Es porque tú no buscas a Dios. Quizás tú puedes decir, ¿y por qué hay toma un ejemplo contigo? Un barbero, una persona que corta barba o que corta pelo, puede tener un barbero, persona que corta barba. Y en la afuera hay muchas personas que están andando con mucha barba en su cara, muy sucio, mucho barba desordenado. ¿Y por qué dice, sí, pero no sé, no puede creer si hay un barbero, una persona que corta barba? ¿Y por qué hay personas que andan desordenadas? Eso quiere decir, esa persona no entrar en ese barbero para cortar su barba. Eso quiere decir, es lo mismo, hay personas en este momento que están sufriendo porque ellos no buscan a Dios. Y porque ellos no vuelven su corazón a Dios. Quiere decir hoy, si quieres Dios te sacar donde está en este momento, cree que Dios puede salvar tu vida. Creo que Dios puede hacer algo por tu vida. Yo tengo eso por seguro. Jesucristo es digno de confiar en Él. Digno de confiar en Él. Dios es digno de confiar en Él. Jesucristo dice, mi Padre es digno de confianza. Yo quiero decir hoy, yo quiero bendecir tu vida. Pero cuando tú vuelves tu corazón a Dios, cuando tú reconoces Dios es solo todopoderoso, no hay otro Dios como nuestro Dios. Dios va a bendecir tu vida. Vamos a orar contigo. Saca todas las dudas que tienes en tu vida en este momento. Cree que cualquier sea tu situación que está pasando en tu vida, a donde tú estás, en este momento ponga mis manos sobre ti, a donde tú estás. Recibe algo de Dios en este momento. Me voy a orar por ti. Yo sé que Dios puede hacer algo por ti. Cualquier sea tu situación. Quizás en este momento no sé que Dios, no sé lo que está pasando, pero Dios sabía. Pero quizás en este momento no sientes la presencia de Dios, pero Dios está aquí. Quizás si tú no sientes, pero sí Dios está aquí. Él dice que cuando me llama así, estoy aquí. Allá me encontrará. Buscará, me encontrará. Quizás en este momento tú no sientes la presencia de Dios. Si Dios está en tu lado, Dios te va a sentir caricia de Dios. Dios quiere hacer algo por ti ahora en este momento, a donde tú estás.
Cierra tus ojos. Y voy a orar por ti, por tu situación, por lo que está pasando. Porque yo quiero bendecir tu vida. Yo estoy muy interesado en pasar algo en tu vida. Tengo ese consejo. Deja tu mano, deja tu problema, tu situación. La situación que está pasando no es más mayor que el poder de Dios. La prueba que está pasando no es más mayor que el poder de Dios. Dios es más mayor. Dios tiene la llave de la muerte. Dios tiene la llave de la muerte. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar por ti. Cierra tus ojos. Cree que Dios va a hacer algo. Dios Todopoderoso, cree que va a hacer algo. Padre nuestro que te recibo. Presenté mi vida ante ti en este momento, Señor. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, para darme, Señor, poder orar por el mundo, Señor, que está sufriendo, pasar el momento difícil, Señor. Yo sé que tú conoces cada situación que está pasando en el mundo, Señor. Por esta razón vengo ante ti, Señor. Por este grupo de personas en este momento está escuchando esta oración, Señor. Que creo en esta palabra que hoy tú eres Dios de sanidad. Hoy tú eres Dios de paz. Que cree, igual si no ellos está haciendo tu presencia, que tú estás aquí. Que yo que cree en este momento, Señor. Que tú tomas la cruz por ellos. Que tú eres hijo de ellos. Señor, te pido en este momento que bendecir la vida de ellos, porque tú eres Dios de sanidad, porque tú eres Dios de paz. En este momento, cualquiera que sea la circunstancia que está pasando tu hija en este momento, que atacha su cabeza en este momento a recibir, Señor, tu bendición, Señor. Te pido perdón por la vida de ellos, Señor. Te pido pase alto sobre el pecado. Cada hijo tuyo en este momento, cada familia que está pasando un momento difícil, quizás hijo no tiene respeto por los padres. En este momento, Señor, te pido, Señor, yo solución en esta familia. Te pido en nombre de Jesús, Señor, que la paz vuelve en esta casa, pero en este momento esta persona quiere recibir algo tuyo, Señor. Te pido perdón por la vida de Dios, Señor. Te pido pase alto sobre el pecado, cada familia en este momento. Señor, cada persona que está sufriendo fuera de ti en este momento. Dios quiere volver a ti, Señor. Te pido ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, por el mundo, Señor. Te presento cada país en tu mano, Señor. Presente el mundo en tu mano, Señor. El mundo entero en tu mano, Señor, que está sufriendo, que está pasando un momento difícil, Señor. Te pido bendecir la vida de Dios, Señor. Te pido bendecir la vida de Dios, Señor. Te pido que Dios quiere recibir tu bendición esta mañana, Señor. Que puede encontrar paz, Señor. Te pido cualquier persona en este momento, Señor, que encuentre tu bendición esta mañana, Señor. Te bendicí tu nombre, Señor. Te dimos gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor. Te dimos gracias, Señor. Te dimos gracias. Yo creemos en ti. No hay nada imposible para ti, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo. Quizás sufriendo un complicado. Quiere decir, vaya con paz. Dios va a bendecir tu vida. Espere el montaña que tienes en tu vida en este momento. Y ahora era, pero ahora no está ahora. Porque creemos en Dios. Creemos en Dios Todopoderoso. Si de verdad tú haces esa oración conmigo, tú serás tu Dios. Tú crees que Dios bendecir tu vida. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, hoy vaya con paz. Le va a ir en tu casa en paz. Quizás te frente a un computador, tu frente a un televisión en este momento, que te frente a televisión en este momento. Vaya con paz. Seguro Jesucristo va a contestar tu petición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi situación es menos que el poder de Dios. El poder de Dios es más grande que mi problema. Vaya en tu casa con este palabra. El poder de Dios es más grande que mi problema. Vaya con paz, a donde tú estás. Levante sobre esta mesa ahora. Levanta sobre este silla ahora con este poder. El poder de Dios es más grande que mi problema. Mi hermano, mi hermana, toma fuerza. Levántate con victoria. Levántate con victoria. El poder de Dios es más grande que mi problema. Dios te bendiga. Vaya con paz. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu familia, tu vida. Que hoy, este día, tú pases un día con paz y gozo. Porque Dios toma tu carga. Dios toma tu carga. Yo creo en el control de mi corazón. Dios toma tu carga. Porque tú crees en esta palabra. El poder de Dios es más grande que tu problema. Bendiciones. Te espero otra oportunidad. Gracias.